Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Autismo en Comunidad UACH, Reflexiones desde la Experiencia, una instancia que busca generar un espacio de visibilización y diálogo sobre la participación plena de las personas autistas en la educación superior desde una mirada de derechos y calidad de vida. Antes de comenzar, saludamos a las autoridades presentes, ¿cierto? Nuestras autoridades universitarias, miembros de la Red de Educación Superior Inclusiva, RESI, así como a los miembros de las distintas organizaciones y servicios estudiantiles que nos acompañan hoy. Este seminario se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una fecha que nos invita a visibilizar la diversidad dentro de nuestras comunidades y a reconocer la importancia de generar espacios participativos para todas las personas. Desde el Departamento de Vinculación, Acceso y Permanencia y la Unidad de Apoyo al Aprendizaje de la Universidad Austral de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el reconocimiento y la promoción de la neurodiversidad, construyendo contextos educativos que permitan la participación plena y equitativa de las personas autistas. Durante el seminario, en la pantalla se encuentra proyectado un código QR, el que podrán escanear y escribir sus preguntas para la conversación en el plenario. Y para dar inicio a esta jornada, dejamos con ustedes a la jefa del Departamento de Vinculación, Acceso y Permanencia Estudiantil, Mariela González Mimisa, que nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer la presencia de quienes siempre nos han estado apoyando y orientando en el trabajo que realizamos como comunidad UACH. Me refiero a la gente de la Seremía de Educación que nos acompaña, a Estefanía, a Rodrigo, a Lorena de Senadis, a Karen de la Corporación Antilén, a representante de nuestro club autista, y a personas de la comunidad de Valdivia y de nuestra comunidad interna UACH. Y un especial también saludo al equipo de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje y al programa que atiende a todos nuestros estudiantes en situación de discapacidad. ¿Sí? Como decía Alejandra en un inicio, hoy día este seminario se enmarca en poder tener un espacio de reflexión, de diálogo respecto a cómo debemos seguir avanzando en inclusión, equidad, ¿no es cierto?, en la generación de ambientes inclusivos. Y como institución de educación superior, que es nuestra universidad, hoy día tenemos un marco normativo a nivel nacional que nos orienta y finalmente nos orienta y nos dirige a regular las acciones que como universidad tenemos en torno a la generación de ambientes inclusivos. Nuestra ley de educación superior, nuestra ley de autismo, que es la más reciente, de alguna otra forma mandata a las universidades a generar espacios, ¿no es cierto?, que sean inclusivos, libres de discriminación, de condiciones arbitrarias, para todos los estudiantes que están con nosotros. Hoy día también en los nuevos criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, que acredita a las universidades, está incluido en uno de los ejes un criterio que tiene que ver con la gestión de la convivencia, la equidad de género, el bienestar y la diversidad estudiantil. Y nosotros como universidad, nuestro plan estratégico, el que se acaba ahora, y el que comienza, está incorporado también cómo debemos orientarnos hacia accesos más inclusivos, hacia la generación de ajustes razonables para nuestros estudiantes, para equiparar la cancha para todos nuestros estudiantes y cómo generar instancias de acompañamiento para la permanencia y la titulación oportuna. Creemos que vamos en la línea correcta, pero sin duda nos falta muchísimo. Es un gran desafío y una gran oportunidad poder seguir avanzando en esta materia. Por eso agradecemos mucho, no solamente el compromiso del equipo interno que trabaja con nosotros en la unidad de apoyo respecto a cómo seguir avanzando en iniciativas como esta, sino también la posibilidad de articularnos con instituciones y organismos que son de la comunidad y que son del Estado para poder potenciar nuestros esfuerzos de trabajo. Tenemos que seguir avanzando en todos los ejes del desarrollo universitario. Tenemos que seguir avanzando en gestión institucional, en procesos de aprendizaje y calidad de la docencia para que sea inclusiva, universal para todos los estudiantes. Tenemos que avanzar en la formación, capacitación de nuestros equipos docentes y también de los funcionarios de la universidad, en nuestros mecanismos de acompañamiento,
Tenemos mucho trabajo, pero es un desafío bonito, es un desafío necesario y que como equipo del departamento, de la unidad de apoyo y del programa que atiende a estudiantes en situación de discapacidad, queremos realizar, tenemos la fuerza, tenemos las ganas, tenemos el compromiso. Así que agradezco a quienes nos acompañan hoy día y esta es una primera actividad que tenemos preparada para el día de hoy. Hoy día van a haber puntos de encuentro en distintas partes durante la tarde y esperamos poder seguir generando estos espacios de diálogo y de concientización. Muchas gracias y que tengamos una muy buena jornada. Agradecemos las palabras de Mariela y a continuación damos paso a la primera presentación de la jornada. Nos acompaña Stephanie de la Jara Fernández, quien se desempeña como Coordinadora Regional de Educación Especial, Género, Estudiantes Extranjeros y Talentos Académicos en la Seremi de Educación de Los Ríos. En su exposición, Stephanie nos presentará los desafíos y oportunidades en la inclusión de estudiantes autistas en la educación superior desde la perspectiva de política pública. Te invitamos a pasar adelante, Stephanie. Bien. Primero saludarles, agradecerles la invitación y la instancia de poder conversar sobre autismo, sobre inclusión. Les pido disculpas por el tema del computador, pero teníamos otra idea de funcionamiento. Bueno, mi nombre es Stephanie de la Jara Fernández, de profesión soy profesora de educación diferencial y me desempeño como coordinadora de educación especial en la Seremi, ya de educación. La idea es que hoy podamos conversar sobre el objetivo de la ley de autismo como principal contexto. Ya la ley pretende proteger los derechos de las personas dentro del espectro autista, pero como ahí está marcado, es equiparar las oportunidades, ¿ya? Y también asegurar que de esto se dé en un marco de trato digno y respetuoso, no solo a las instituciones educativas de educación superior, sino que también a las comunidades educativas, ¿cierto? En el colegio, donde tenemos la mayor población, que puedan favorecer las oportunidades para aprender y para participar, asegurar el bienestar y el derecho a la educación, ¿sí? La ley en su estructura tiene un título cuarto y en él se contienen 4 artículos. El artículo 21, ¿vale? El artículo 21 es el que es específico para la educación superior y ese es el que vamos a hacer el zoom y vamos a ir viendo cuáles son los lineamientos. Bien, el artículo 21 señala
que indistintamente de lo que está expresado en el literal E del artículo 2 de la ley 21.091, que es la ley que rige a la educación superior, ¿cierto? Puedes pinchar, ahí se establecen 13 principios en esa ley. Y yo marqué ahí el de inclusión, que era lo que comentaba acá, ¿cierto?, la directora. Nosotros no vamos a estar fuera de lo que ya está establecido o lo que ya se demanda. Entonces, el artículo 21 dice que las instituciones de educación superior tienen que velar por proporcionar ambientes seguros, ¿sí?, por realizar los ajustes y proporcionar los mecanismos para que las personas no solo accedan, sino que se formen, que progresen, que permanezcan dentro del sistema y que egresen, ¿ya? Porque los datos dicen que muchas de las personas abandonan en el trayecto producto de la demanda que tienen, no es falta de capacidad, ¿ya? Démosle. Entonces, la Superintendencia de Educación Superior, en enero de este año, emana, ¿cierto?, las orientaciones para la implementación de la ley. Aquí un pequeño contexto, y yo me imagino que Yeira después nos va a dar, desde su experiencia, mucho más detalles de los que yo puedo dar. Pero si ustedes ven ahí los desafíos que yo plasmé, son desafíos que la mayoría de las personas enfrentamos cuando entramos a la universidad, ¿sí? Y no solo a la universidad, sino que a cualquier casa de estudio, el hacer un curso o participar de alguna situación social. Tengo que regular mi estrés. Por ejemplo, yo me estresé mucho porque el computador no funcionaba. Entonces ahora me estoy calmando. Pero yo me tengo que acomodar, ¿cierto? Y soy capaz de regularlo y me puedo adaptar al entorno, a las demandas ambientales. Tengo que organizar y gestionar mi tiempo porque esta presentación no puede durar 2 horas, ¿cierto? Pero ¿cómo enfrenta una persona en la condición del espectro autista si además todo esto genera otro impacto? Porque proceso a la información diferente, porque mi forma, ¿cierto?, es distinta a la que se espera. ¿Ya? Ni siquiera es distinta y que sea inadecuada, es distinta solo a la que se espera. Por eso ese cambio de ya no hablar de trastorno del espectro autista, porque finalmente es una condición, es un trastorno cuando el contexto genera el problema, ¿sí? Equilibrar la vida personal, académica e incluso laboral. ¿Cuántos de los estudiantes que están aquí presentes no solo estudian, también trabajan? Entonces, la demanda del medio es mucho mayor. Bien, entonces, las orientaciones técnicas para dar respuesta a esto que estamos planteando lo va a hacer con base en 4 dimensiones. La primera, que es la gestión institucional, que usted también lo señalaba, ¿cierto? Es parte de todo lo que implica el plan operativo, el plan de gestión de la universidad en este caso. Y el artículo 21 habla de que deben existir ambientes seguros. Entonces la gestión va a estar relacionada con proporcionar esos ambientes seguros. Pues, gracias. Ya. Entonces, de esta dimensión se desprenden 4 criterios. El primero habla de los ajustes normativos a protocolos y procedimientos. Y yo quise destacar ahí 6 aspectos en los que estos ajustes se deben operacionalizar. ¿Ya? No es cualquier cosa, no es cualquier decisión. Por ejemplo, se debe explicitar cómo se va a atender y se va a dar respuesta a las personas dentro del espectro autista en la política interna. O sea, todos los dispositivos de gestión tienen que estar en coherencia con este criterio de inclusión, ¿ya? Porque no vamos a dejar fuera otras situaciones como situaciones de discapacidad motora, visual, auditiva. ¿Ya? Lo que nos convoca es el autismo, pero la idea es que siempre sea dentro de un eje de inclusión. En el tema de admisión, los mecanismos que pueden optar las personas. Ingreso especial, usted nos comentaba hace un rato que no muchas personas hacen uso de esta admisión especial, pero es una opción, ¿ya? Entonces hay que relevarla como parte de esta casa de estudio. El protocolo DEM es la sigla que se utiliza para la desregulación emocional, ¿ya? En los colegios se ocupa DEC, ¿ya? Como desregulación emocional y conductual. Este protocolo tiene que precisar cuál va a ser la atención ante un evento de desregulación. Y lo tiene que hacer con 2 ejes. El primero es de carácter preventivo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es definir como institución qué van a entender por una desregulación emocional. Porque probablemente
en otra casa de estudio tenga otra connotación o se entienda de otra manera. Entonces, lo primero que debemos definir es qué se va a entender aquí, ¿ya? Y el segundo aspecto de la parte preventiva tiene que ver con las acciones que se van a, cómo se va a caracterizar a las personas, ¿sí? ¿Cuáles son los gatillantes? ¿Cuáles son los precursores? ¿Qué es lo que provoca una situación de desregulación? Y también tiene que tener un eje reactivo cuando el episodio ocurre. Entonces ahí hay que detallar las acciones, quién va a tener la responsabilidad de activarlo, ¿cierto? Todo lo que ocurre durante el episodio y luego las acciones para reparar el bienestar. Y eso es una constante en todas las orientaciones asociadas a la ley de autismo. Asegurar, recuperar el bienestar, ¿ya? Después de haber experimentado un episodio de desregulación. Sobre todo porque probablemente él o la estudiante no se va a poder reincorporar a la clase que sigue. Entonces, ¿qué va a pasar con la asistencia? ¿Qué va a pasar si tenía un trabajo? Etcétera. Esas medidas tienen que estar explícitas. ¿Bien? El protocolo de denuncia es porque las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos, ¿cierto?, tienen que saber a quién acudir, cuándo, dónde, cómo hacerlo, ¿ya? Cuánto tiempo tienen, ¿sí? Y la accesibilidad universal tiene relación con la información que se presenta. ¿Es posible que la comprenda todo el mundo, que acceda a todo el mundo? Entonces la idea, por ejemplo, de estos cápsulas, videos que están subtitulados, no solo la folletería, ¿cierto? Porque igual cuando uno le entrega el reglamento interno es mucho, ¿ya? La idea es depurar aquello que permita que los estudiantes accedan a los servicios que presta la universidad. Y finalmente la difusión, que es ocupar estos espacios para que la gente acceda a estos servicios, conozca qué es lo que puede hacer, lo que no se puede hacer, para que conozca sus derechos también, ¿ya? Asegurar eso. El segundo criterio habla de la capacitación al personal administrativo y docente. En el calendario académico, en el calendario anual, se tiene que establecer, ¿cierto?, cuáles son las actividades en las que se puede participar y qué características tiene. Porque, como sabemos, ¿cierto?, hay una población que tiene dificultad de integración sensorial, ¿ya? Entonces, si va a haber una batucada al terminar esto, yo tengo que informar la característica que tiene para que la persona pueda decidir de manera informada si quiere participar, si puede participar o requiere algún ajuste para poder hacerlo, ¿ya? Y también en esa planificación de actividades incluir la capacitación para todos los trabajadores, indistintamente de la relación contractual que se tenga, si es un docente de planta, si es adjunto, ¿sí? Cualquiera, la gente de la biblioteca, porque todos y todas en algún momento se pueden ver enfrentados a atender y la idea es que puedan acceder a los servicios de la universidad. No tiene que ver solo con la desregulación, sino que tiene que ver con verificar que la gente pueda hacer uso de los beneficios y de los servicios que tiene la institución. ¿Bien? Y conocer, ¿cierto?, el protocolo DEN. No lo puede conocer solo el equipo de unidad de apoyo al aprendizaje, no puede solo conocerlo una profesora o profesor de educación diferencial en el caso de que exista ese apoyo, porque finalmente el conocimiento queda segregado en una sola persona y solo es una persona la que puede apoyar. Bien, el tercero habla del financiamiento para la gestión. La idea es que se planifiquen acciones concretas, como este seminario, pero también que vayan en beneficio específico de los estudiantes. Y para eso existen fondos desde la Superintendencia de Educación Superior y también de otras entidades públicas o privadas, ¿ya? La idea es que en la medida en que vaya apareciendo la oferta tengan la posibilidad desde la gestión para poder postular y, como conversábamos hace un rato, poder ejecutar, ¿ya?, todo lo que esto conlleva. Y finalmente, la diversificación del personal de la institución y las medidas de flexibilización laboral. La idea es contratar al personal idóneo y que ese personal pueda acreditar el trabajo con personas dentro del espectro autista. Esa es la condición que más releva, ¿ya?
El 1. Ya. Esto no está en las orientaciones, es solo una información que yo quería proporcionar. En el año 2000 emana un documento que posteriormente es traducido al español, que es el índice de inclusión. ¿Ya? El índice de inclusión lo que hace es poner a disposición una serie de, un conjunto de documentos que permiten la autoevaluación de las instituciones, basándose en 3 dimensiones: la cultura, la política y la práctica. Ninguna de ellas es más importante que la otra, pero la idea es que en la medida en que nosotros tenemos una cultura que comprenda lo que es inclusión, ¿cierto?, que valore lo que es inclusión, puedo tomar decisiones políticas, ¿cierto?, con ese mismo foco. Si la cultura no tiene relación con la política, las decisiones que se tomen no van a ser coherentes, ¿bien? Y luego de que se toman decisiones políticas, eso tiene que permear lo que ocurre en las experiencias de aprendizaje, ¿sí? O sea, tiene que llevarse al aula, por así decirlo, ¿ya? Toda la experiencia de aprendizaje que tengan los estudiantes debe tener un enfoque inclusivo. El triángulo. Ya. La segunda dimensión habla de la docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí existen solo 2 criterios. El primero tiene relación con los ajustes necesarios. Los ajustes en educación superior tienen este apellido como necesarios y razonables, ¿ya? Porque todos los ajustes igual tienen que asegurar el cumplimiento de un perfil de egreso, ¿ya? Pero las casas de estudio también tienen la posibilidad de ofrecer perfiles alternativos, y hacia allá va esta opción, ¿bien? Entonces, toda la documentación que implique o que dé cuenta de la atención para las personas dentro del espectro autista o personas en situación de discapacidad tiene que socializarse con las facultades, con las escuelas, con los docentes y con todas las personas que atienden a los estudiantes para saber cómo hacer. Y debe existir un asesoramiento respecto de los ajustes. En este caso, la unidad de apoyo al aprendizaje, ¿cierto?, entrega sugerencias sobre algunos aspectos, hacer una caracterización de los estudiantes. Pero la idea es que esto sea mucho más masivo, dada la matrícula que ustedes están atendiendo. Bien, también ese equipo y otras personas, ¿cierto?, encargadas de gestión, tienen que dar cuenta del cumplimiento de esos ajustes. No basta con que yo lo sugiera, yo tengo que medir que eso efectivamente se cumpla. Eso es darle, monitorear el cumplimiento. Pero un poco más abajo está la vía para supervigilar, porque también tengo que medir el impacto. La decisión política que permeó la práctica, que tiene un foco inclusivo, ¿tuvo impacto en los estudiantes o en realidad no sirve? ¿Sirve para algunas personas o sirve para todos? ¿Ya? Entonces, para volver a tomar decisiones políticas y permear las prácticas inclusivas. Ya es como un proceso iterativo, como lo propone el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Un proceso iterativo. La idea es que en la construcción de los ajustes participen los equipos académicos encargados del acompañamiento y el propio estudiantado, ¿sí? Porque son las personas que conocen mejor, y si no lo conocen tenemos que ayudar a que puedan manifestar, ¿cierto?, cuáles son las mejores formas de estudiar, de aprender, de participar. Bien, los ajustes tienen un carácter general, nos vamos a referir a los estímulos, iluminación, temperatura, etc. El uso de objetos o herramientas, personas que necesiten, no sé, que usan gorro, personas que ocupan audífonos, de cancelación de ruido o de la disminución, ¿ya? Porque no todos los audífonos son para cancelación de ruido. Gafas, ¿ya?, para las personas que son fotosensibles. El uso de apoyos visuales. El hecho de evitar poner un párrafo y representar permite, ¿cierto?, el acceso a la información y el procesamiento de la información de manera más rápida, ¿ya?, y más concreta, ¿sí? Espacios físicos que permitan la movilidad. Aquí cualquier persona que ya lleve mucho tiempo sentado se puede parar, puede ocupar otro espacio sin interrumpir
solo porque necesita moverse. Pero si estuviesen todas las butacas llenas, hubiese gente en el pasillo, no es, ¿cierto? Entonces, cada vez que ustedes planifiquen una actividad, tienen que pensar también en qué movilidad tienen las personas dentro de ese espacio, dependiendo de la convocatoria, ¿cierto? Proporcionar un espacio tranquilo y seguro para prevenir una situación de desregulación, para pasar por el proceso, ¿cierto? O para recuperarse. ¿Ya? La idea es que dentro de la universidad existan espacios donde la gente pueda vivir esa experiencia, ¿cierto? Y recuperar el bienestar. Y finalmente anticipar. Como ustedes tienen un calendario académico y ahí aparecen todas las actividades del año, también es importante que informen con anticipación cuando esas actividades van a sufrir un cambio, ¿ya? Porque uno obviamente se organiza y se predispone para determinada situación y resulta que no hay clases, no se entrega qué cosa. Eso también provoca mucho estrés, ¿ya? Que a lo mejor para nosotros podría ser, ya da lo mismo. Bueno, no sé si para nosotros todos, para mí no. A mí tampoco me gustan tanto los cambios. Entonces, la idea es anticipar. Dale nomás. Y el segundo criterio, el segundo aspecto de los ajustes es la evaluación, ¿ya? En la medida de lo posible, porque así lo dicen las orientaciones, que las evaluaciones se puedan rendir en espacios con menos estudiantes, ¿ya? Aquí hay mucha infraestructura, pero la idea es proporcionar la posibilidad, ¿ya? Donde haya tal vez menos ruido o menos estímulos para poder rendir las evaluaciones. Y diversificar los instrumentos, que no solo sean pruebas escritas, que no solo sean pruebas orales, dependiendo de las carreras, por ejemplo, hay mucho. Hoy mismo están rindiendo cierto examen de grado. Y la evaluación progresiva, y ahí pusimos hoy un tips, porque debe ser progresiva en las habilidades comunicativas. Dentro de los criterios diagnósticos, ¿cierto?, está la comunicación. Entonces yo no puedo evaluar tal vez la presentación oral cuando el estudiante viene recién en primer año, es el primer semestre. Primero, ¿cierto?, que conozca el sistema, que adquiera las habilidades que le permitan expresar lo que ha aprendido desde esa forma, ¿ya? Pero no inmediatamente o es una presentación oral y todos tienen que pasar por lo mismo. No es necesario, ¿ya? Hay otras formas de expresar o de permitir que se exprese lo aprendido. Y el segundo criterio es la capacitación al cuerpo docente. Yo les mencionaba un poco de la gestión, pero aquí también habla de la capacitación general, o sea, indistintamente de la relación contractual, todos tienen que ser capacitados. Y el apoyo integral, le puse ahí trabajo colaborativo, porque la idea es que los docentes tengan la posibilidad de reunirse con el equipo de apoyo, en este caso, para conocer, ¿cierto?, cómo podrían impactar de mejor manera el aprendizaje de sus estudiantes. Además que, como las carreras son tan variadas, no necesariamente son profesores los que están haciendo clases, ¿cierto? Pueden ser docentes profesionales que están ejerciendo la docencia. En la ampolleta parece que era. No funcionó. No importa. La tercera dimensión es el vínculo con el medio y el criterio es la vinculación, redes y participación. Ustedes tienen allá afuera un stand del PASE, ¿cierto? El PASE representa el primer aspecto. ¿Cómo se transita de manera informada a la educación superior? ¿Cuáles experiencias previas se pueden tener para tomar una decisión informada? ¿Ya? Vínculos con asociaciones. Bueno, aquí hay varias organizaciones civiles, ¿cierto?, y públicas que están participando. ¿Cómo puede beneficiar, ¿cierto?, ese vínculo a nuestro estudiantado? Y también entender que pueden haber colaboradores o trabajadores que también estén en la condición y todo esto, ¿cierto?, también es una medida de ajuste para ello. Y convenios de colaboración, sobre todo con instituciones de salud, ¿ya?, dadas las concurrencias que se presentan dentro del espectro autista. Y la última, que habla de la investigación, tiene solo un criterio, que es el desarrollo de producciones científicas y que tengan foco en la inclusión, específicamente en levantar centros de laboratorio para la investigación de estos aspectos, vinculación con asociaciones que permitan investigaciones atingentes con esta materia, ya no solo con autismo, sino que también podría ser de inclusión o de discapacidad,
y posgrados ligados a la inclusión. Aquí, bueno, esta universidad se caracteriza por producir, ¿cierto?, mucha investigación, y tal vez guiar el foco para allá podría ser un buen propósito. Para ir cerrando, por allá por el 2003, ¿cierto?, Verdugo define que la calidad de vida tiene relación con un estado de bienestar. Y se definen dimensiones para establecer cuándo mi vida es de calidad, que son las dimensiones que están ahí. Pero cada uno construye, ¿cierto?, el significado de cada uno de esos aspectos que están ahí señalados. La idea de las orientaciones para la educación superior es que ustedes puedan asegurar la calidad de vida, ¿ya? Reparar estos desafíos que conversábamos al inicio, las posibilidades de empleabilidad que vienen después, de mantener un empleo, de todos esos aspectos que van a tener que enfrentar una vez que egresen de acá, también tienen que ser trabajados dentro de este proceso, ¿ya? Sí. Para terminar, quiero darle algunos antecedentes, sobre todo para quienes ejercen la docencia aquí. Nosotros tenemos los datos de las personas que postulan a los programas de integración escolar, ya que es la estrategia inclusiva que tienen los establecimientos educacionales. El año pasado postularon, eso no significa que no haya más personas que experimenten necesidad educativa especial, esto es solo lo que tenemos documentado. 15.271 estudiantes de nuestra región experimentan algún tipo de que requiere apoyos transitorios o apoyos permanentes, ¿ya? Y de los 4.276 estudiantes que experimentan necesidades de apoyo permanente, 1.803 están diagnosticados con autismo. Bien, cuando uno habla de inclusión parece que va a incluir una minoría, y eso no es así, ¿ya? La variabilidad es parte de la naturaleza, entonces no son grupos pequeños que tengamos que... No es así, ¿ya? Y el segundo gráfico lo representa. Esta es la distribución de las necesidades educativas especiales, desde nivel de transición 1, que es comúnmente conocido como prekinder, hasta cuarto medio, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en octavo egresaron, ¿cierto?, el año pasado 138 personas, pero a primero medio ingresaron 90. ¿Qué pasó con esa diferencia? ¿Dejan de informar los diagnósticos o salen del sistema? ¿Qué vamos a hacer para que permanezcan en el sistema? ¿Sí? Y aquí yo quise poner que el tercer año medio del año pasado fue el primer curso que tenía implementación de la ley de autismo, ¿ya? Hubo 66 personas que postularon, pero ese mismo año egresaron 40. Siempre hay una diferencia, ¿cierto?, que hace que desaparezca una población que es súper importante. Bien. Esta es la cantidad de estudiantes en educación media, humanista científico y técnico profesional, ¿ya? O sea, toda la región en educación media. Ingresan, puedes dar 2 clics. Ingresó el 2024 107 personas con la ley implementada. Con la ley implementada este mismo año, en 2024, egresan 53. También es una diferencia importante. Pero esta generación de cuarto medio ingresó el 2021 y el 2021 no había ley. Entonces, esos son antecedentes que pueden investigarse, ¿cierto?, hacer seguimiento a la trayectoria de las personas. Y finalmente, como resumen, estas son las 4 dimensiones que hay que trabajar: la gestión institucional, la docencia, la vinculación con el medio y la investigación. Yo espero haber contribuido a hacer la bajada de esta ley y les reitero mis agradecimientos por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos la contribución de Stephanie a la temática que abordamos hoy y a continuación queremos invitar a Jairo Otreras,
estudiante de Pedagogía en Historia de nuestra universidad, quien compartirá su experiencia durante la trayectoria universitaria, abordando de manera anecdótica los desafíos y aprendizajes de su propia vivencia. Invitamos a Yeira a pasar adelante. Buenos días, parece todavía, no sé qué hora es. Tardes. Buenas tardes a todas, todas las personas que se toman el tiempo de venir a escucharnos. Bueno, normalmente yo nunca estoy con un papelito en la mano porque, como mencionaron, soy estudiante de pedagogía, pero hablar de mí no es tan simple como hacer una clase, por ejemplo. Así que si es que mi lectura se vuelve monótona o algo por el estilo, pido disculpas de antemano. Buenas tardes. Mi nombre es Yeira Ignacia y soy una persona autista. Soy estudiante de Pedagogía en Historia, estoy en mi último año de carrera y me gustaría hablarles sobre mi experiencia en la universidad. Creo que es súper relevante hablar de los miedos de antes de entrar a la universidad. Y no solamente míos, porque mi familia también los tenía. La incertidumbre sobre si lograría la adaptación en el espacio universitario fue un tema frecuente a la hora de comer en mi casa. Era súper aburrido. Y la temática más importante en casa era si lograría la adaptación en el espacio. Cuando yo egresé de cuarto medio, me tomé ese año y me quedé en mi casita para replantearme qué quiero estudiar, qué quiero hacer, qué puedo hacer y qué me puedo permitir a mí hacer. Entonces, hasta este punto había algo importante y era el ingreso. Cuando yo estuve en la básica y pasé a la media fue horrible. Salir de mi colegio y pasar a la media fue un espacio traumático. ¿Por qué? Porque quise vivir con el diagnóstico escondido. No quise que mi mamá lo informe en el colegio, el bullying, muchas cosas en realidad. ¿Y qué quería hacer en la universidad? ¿Quería que la gente lo sepa o quería que la gente no lo sepa? ¿Qué quería hacer? No lo sabía. Y había otra temática. Yo quería ser profesora, pero ¿podía ser profesora? ¿Mi habilidad comunicativa me lo iba a permitir? En ese entonces eran solo interrogantes. Entonces, a pesar de lo anterior, mi primer año fue online. Yo ingresé en el año de pandemia. Y si bien es cierto, la pandemia fue terrible, para mí no. Para mí fue genial. ¿Y por qué fue genial? Porque no me costaba participar en clases. No me costó tampoco adaptarme a un espacio porque lo hacía todo en mi casa. Y lo mejor de todo, no tenía que tomar micro. No tenía que tomar micro, ni conocer un lugar nuevo, ni nada por el estilo. Entonces, desde la seguridad de mi casa, yo me acostumbré a las voces de mis compañeros, a las voces de mis profesores, a las caras de mis profesores. De mis compañeros no tanto porque no prendían la cámara. Y ahí también fui tomándole el ritmo. ¿Qué tengo que hacer? Yo siempre fui un estudiante con buenas notas y mi primera nota en la universidad fue un 4. Horrible. Y eso fue frustrante y mi tolerancia a la frustración en ese entonces no era para nada lo que es hoy. Entonces, podría decir que mi primer año de universidad fue genial porque no hubo mayores problemáticas. El segundo año fue todo muy caótico. Y fue caótico porque en el primer semestre tuve que acostumbrarme a andar en micro, a aprender los recorridos. La básica y la media yo la hice cerca de mi casa para evitar justamente eso, pero bueno, ya la universidad no estaba al lado de mi casa, así que tenía que usar la micro. Tuve que aprender a usar la micro y el primer semestre yo vine acompañada a la universidad. ¿Por qué vine acompañada? No era capaz de hacerlo sola simplemente. Mi hermano tenía que venir y se quedaba afuera de la sala o dando vueltas por la universidad mientras yo intentaba ser estudiante, porque era un intento, porque era muy difícil. Y aquí mis desafíos, los cambios de último minuto, como cuando los profes cambiaban las salas. A causa de eso yo muchas veces escuché clases completas que no correspondían a mi carrera, pero mi horario salía de esa sala, así que yo me quedaba ahí. Y después tenía que ir y decirle a mi profesor, profesor, no vine a su clase porque el horario decía que era esta sala y estuve en una clase de antropología de 5º año. Y el profesor, pero ¿avisamos por el correo? Sí, avisaron por el correo, pero mi horario salía de esa sala, así que
esa sala era la que yo asistía y listo. Bueno, en este punto yo conocí al director de mi carrera, quien es fundamental en este proceso porque siempre estuvo dispuesto a ayudarme en este proceso de adaptación. Y él se encargaba de avisarme personalmente de los cambios repentinos, como Ignacia, tal vez esta semana cambiemos salas porque en ese entonces estaba haciendo un nuevo edificio en mi facultad, entonces era todo muy caótico. Y me ayudó también a comprender algunas instrucciones para que yo pudiese realizar mis trabajos, porque aquí había un problema que los profesores me hacían una pregunta, indique la teoría histórica de tal, y yo ponía el nombre del que hizo la teoría histórica y nada más porque eso preguntó, pero el profesor me daba 2 hojas en blanco, que al parecer significaba que yo tenía que explicar qué decía la teoría, pero la pregunta no lo decía, así que me sacaba puros rojos. Luego de eso ya el profesor me iba explicando y también le pidió a los profesores que pudiesen ser más claros. Y bueno, esta parte es muy importante. Otra persona fundamental en ese primer año presencial fue, y que sigue siendo muy importante hoy, mi amiga Martina. Y a ella yo la conocí en el año online. Porque la parte de lo social era también lo que a mí más miedo me daba, porque yo no tenía muchos amigos en el liceo ni en la básica, y llegar a la universidad y dije tal vez no tenga ninguna amiga, ningún amigo, pero no fue así. No fue así porque yo conocí a la Marti, y ella, la conocí en el año online porque hacíamos los trabajos juntas. Y yo dije, ojalá la Marti nunca se aburra de mí. Y no se aburrió, hasta hoy. Está por ahí también. Y bueno, a ella yo tenía que pedirle que me explique los chistes, por ejemplo. Si bien es cierto, yo en un principio a ella nunca le hablé de mi diagnóstico, por lo que comentaba antes, yo quería vivir como con el secreto. Y ella tenía que explicarme los chistes cuando estábamos en grupos más grandes, en donde, por cierto, yo no hablaba mucho, sino que mi comunicación era hacia la Martina y la Martina hacia el mundo. Entonces, para este punto, mi amiga ha sido fundamental. Y eso creo que es muy importante recalcarlo, porque es necesario saber que como personas autistas muchas veces solas no podemos. Y bueno, ese año a mí me costaba realizar los trabajos en grupo, ya no estaba en la zona de confort de mi casa y todo eso, y tenía que juntarme con mis compañeros, y mis compañeros querían hablar de cosas fuera de lo académico y yo no quería hablar de eso porque solo quería hacer el trabajo en realidad. Entonces era difícil, mi batería social se agotaba rápido y había veces que yo ya no quería venir a la universidad, que estaba muy cansada y ya no podía más. Y de manera externa con la terapeuta ocupacional trabajábamos habilidades comunicativas, podrías probar a hacer esto, pero seguía siendo muy difícil. Segundo, fue definitivamente muy caótico. No entendía las instrucciones, seguía con el problema de las instrucciones en las evaluaciones, seguía haciendo eso de responder sí y no explicar. Y bueno, aquí esta problemática, sobre todo respecto al académico, comenzó a ser evidente hacia el exterior. Y cuando digo exterior, es de afuera de mí. Yo sabía que tenía problemas, pero yo creía que nadie lo notaba. Pero comenzó a ser evidente. Y muchos de mis profesoras y profesores se acercaron a conversar conmigo. Y hasta que uno mencionó UH inclusiva. Y yo recuerdo perfectamente esa conversación con ese profesor y dije, no puede ser. Se dio cuenta que yo era autista. Y claro, y yo juraba que yo lo súper escondía, pero no. Y bueno, ahí yo conocí UH inclusiva, que estoy muy agradecida también de haber conocido ese espacio. Creo que por el tema de mi primer año online, tal vez no tuve el acceso a la información como debía haber sido, pero sin lugar a dudas significó un antes y un después. ¿Por qué? Porque ya ese día los ajustes y todas esas cosas, y ya los profesores se daban el tiempo de explicarme la evaluación, decirme, Yaira Ignacia, creo que esto tiene que ir por esta parte. No era tan literal la explicación. En mi carrera se hace mucho eso de escribir ensayos y los profes ponen una pregunta guía. ¿Qué es una pregunta guía? Decía yo. ¿Tengo que responder esta pregunta en el ensayo? No necesariamente, es una pregunta guía. Eso era horrible. Y ahí ya me lo explicaron y me lo desglosaron y todo eso. Y bueno,
para mi tercer año, yo ya era parte del programa de UH Inclusiva, que ahora tiene otro nombre, pero no lo recuerdo. Pude acceder a los ajustes y siempre han sido aplicados de buena manera porque siempre he creído, y lo sé por lo que me comentan mis compañeros del club, sobre todo, que el espacio en donde yo habito como estudiante es un espacio casi perfecto para la inclusión. ¿Por qué? Porque mis profesores son profesores, no son docentes. Tienen nociones de lo que es la inclusión y tienen nociones también de lo que yo necesito y por lo tanto aplican estos ajustes de buena manera. Y hay veces en donde yo ni siquiera tengo que pedirlo. Y me llega un correo y dice, Yaira, tus ajustes ya se enviaron a todos los profesores, vive tu vida tranquila. Y claro, hasta ese punto, muchos profesores, hagamos una reunión para que me expliques cómo yo puedo hacer para que tú te sientas más cómoda. Y eso es algo que no pasa en todas las carreras, lamentablemente. Y bueno, otra cosa importante y muy íntima en realidad, es que en mi tercer año yo aún era muy insegura respecto a mi futuro y aún me seguía preguntando si iba a ser capaz de enfrentarme al desafío de la pedagogía, porque hasta hace unos años atrás yo aquí no hubiese podido estar parada frente a ustedes y hablándoles. Entonces me preguntaba, ¿podré ser realmente profesora o no voy a poder hacerlo? Y yo siempre pensaba, porque yo tengo mutismo selectivo, mutismo situacional, que para quienes no sepan lo que es una situación en donde yo estoy muy estresada y me callo, y no hablo y me quedo parada y no hago nada. Hoy en día tengo formas de trabajar eso, menos mal, pero hasta hace tiempo no. Y yo decía, tal vez vaya yo a la sala y tenga que dar mi clase y me dé mutismo. O tal vez yo vaya a la sala de profesores y alguien me pregunte y yo no puedo hacerlo. Entonces yo decía, definitivamente, no sé en qué estaba pensando cuando entré a la carrera, porque era una inseguridad importante y un desafío. Entonces yo, para ese entonces, en mi tercer año, aún no me visualizaba en el futuro como profesora. Y aquí hay algo importante y es lo exterior. ¿Qué hacía el exterior conmigo? Las personas que me conocían, normalmente yo en un espacio de conversar de tú a tú con alguien que no conozco, soy una persona muy seria, soy una persona muy directa. Ahora, antes no, pero ahora cuando no entiendo los chistes le digo, no entiendo por qué te estás riendo, y eso a veces la gente lo toma como algo malo. Y muchas veces las personas me decían, Yaira, ¿tú estás segura que vas a poder ser profesora? ¿No crees que vas a aburrir a tus estudiantes con tu forma de ser? Porque claro, yo ahora tengo otra personalidad a la que tenía en ese entonces. Entonces yo decía, tal vez sí los aburra. O me decían, ¿y crees que vas a poder soportar el ruido del colegio? Porque como eres tan sensible... Y yo decía, wow, tienes toda la razón para ese entonces. Y bueno, otros comentarios muy terribles que me hacían como que probablemente iba a poder darles instrucciones a mis estudiantes o tal vez iba a ser tan literal que los chicos yo les iba a caer mal. Muchas cosas así y obviamente en ese estado particularmente de inseguridad fueron cosas que yo creí por mucho tiempo. Y ese tiempo lo pensé tanto que al final la única manera de apagar esos pensamientos ese año fue envolverme en lo investigativo. Yo soy muy feliz de estudiar pedagogía en historia porque una cosa puede ser profe y otra cosa puede ser historiador. Es genial. Entonces yo me envolví en esa área histórica y a mí me gusta también mucho la neurociencia. Son dos áreas que a mí me apasionan. Y son ambas intereses especiales, son intereses que yo simplemente no puedo soltar. Y están muy arraigados en mí. Entonces fui generando hiperfijaciones como por espacios o por ramos, por así decirlo. Me gustaba mucho, por ejemplo, el tema de Latinoamérica. Y yo leía y leía temas de Latinoamérica y tenía un ramo de Latinoamérica. Perdón. Yo tenía un ramo de Latinoamérica que lo hacía mi querido profesor Robinson, que yo adoro cómo él hace sus clases porque es súper dinámico. Entonces, él daba un programa con estos textos que están siempre en los programas, los obligatorios que son un montón. Pero yo
los leía y los leía y los leía todos, y también después me leía los sugeridos, y como si no fuese suficiente, a veces hasta le pedía a otros profesores sugerencias. ¿Qué más puedo leer sobre este tema? ¿Y qué pasa? Que a veces ellos te dicen, lee, no sé, pues, capítulo 1 y 2, yo me leía el libro completo. Y después a la hora de responder la prueba tenía tanta información que necesitaba más tiempo. Y esto es genial, no es tan terrible, porque tengo una cabeza sobreinformada en ciertas temáticas. Y lo que quiere decir que en mi cabeza hay muchos datos, algunos randoms y curiosos que en realidad no funcionan tanto, y otros que son los nombres de autores y autoras que he leído a lo largo de la vida en realidad. Y a mí me gusta autodenominarme una navegante de la historia por eso, porque me gusta simplemente saber por saber. Y a veces hasta a mí me impresiona la capacidad de absorber información. Y bueno, yo soy la típica persona que en medio de una conversación común suelta datos que a mi parecer son súper importantes para la conversación, pero para otros no. No sé, a veces estoy en una conversación informal, oye, ¿sabías que en el año tanto pasó esto? Y como que la persona queda, ¿era necesario eso? Y yo, súper necesario que lo supiera. Claro. Y bueno, este tema de la hiperfijación y la inversión de tiempo es algo que he tenido que trabajar con apoyos de profesionales, porque como debemos saber, personas autistas que están aquí o personas que trabajan con nosotros desde ese apoyo es un problema, porque claro, yo sé mucho y el profesor siempre en la clase va a decir, tú opina, porque sabe que yo ya lo leí, pero ¿y qué pasa con los otros ramos? Y ese año yo tenía derecho, como odiaba derecho y yo no estudiaba eso porque quería pasar todo mi tiempo en mi hiperfijación. Pero bueno, un trabajo muy difícil con los profesionales que me acompañaron, tanto desde la unidad como de parte externa de la universidad para poder controlar mi tiempo, generar horarios y hacer eso. Ahora me pasa lo mismo con la tesis, yo solo quiero hacer mi tesis nada más, pero estamos trabajando para que eso no me consuma. Y bueno, aquí es importante, en este año, en mi tercer año, aparece en mi vida el Club Autista, que yo creo que, ahí está Guillermo, por si acaso, que bueno, aparece en mi vida el Club Autista, del cual soy parte desde el año en que inicia, y sin lugar a dudas ese espacio significó, igual que Guachi Inclusiva, un antes y un después en mi trayectoria como persona autista, no necesariamente como estudiante, y eso quiero recalcarlo. ¿Y por qué? Bueno, simple y únicamente porque esto va a sonar muy estudiante de ciencias sociales de mi parte, pero frecuentemente nosotros, desde la historia y ciencias sociales, hablamos de lo colectivo, y los autores dicen que lo colectivo es fuerte y muchas veces irrompible, y así me siento yo en el club. ¿Y por qué me siento de esa manera? Porque es un espacio seguro, es un espacio en donde yo socialicé con mis iguales sin ayuda. No tuve que recurrir a mis diálogos mentales preparados para comunicarme en ese entonces, en primera instancia, con quienes eran Jean y David, las primeras dos personas. No necesitaba un apoyo externo y tampoco necesitaba disculparme, por ejemplo, porque yo necesitaba caminar mientras conversaba, porque obviamente allí me entendían. Y por lo tanto, sentía que ahí yo lograba hacer una vida social por mi cuenta, como siendo yo, y sin tener que ocultar ciertos aspectos de mi personalidad que yo sé que socialmente no son muy aceptables. Entonces, soy muy feliz aún hoy de pertenecer al Club Autista. Te quiero mucho. Y bueno, tercero, tal vez fue el año más cuático. Ahora que lo pienso, cuando estaba escribiendo esto me di cuenta. Porque ese año estuvo lleno de acontecimientos buenos y malos, y entre los malos creo que es pertinente mencionar que me pasó lo que a ningún estudiante en situación de discapacidad debería pasarle. Encontrarse con un docente con mentalidad rígida y negacionista de la inclusión. Bueno, en este momento no puedo profundizar en ese tema, dado que aún remueve sentimientos negativos en mí, pero es necesario decirles que de esos profesionales abunda hoy el sistema, y no solamente el sistema acá en la universidad, sino que en los hospitales, los profesionales de la salud, en realidad donde nosotros vayamos van a haber negacionistas de la inclusión.
Y por eso creo que es necesario mencionarlo ahora y decir que es necesaria la capacitación. Es necesario informarse simplemente, porque no es necesario que yo, por ejemplo, vaya al colegio y me encuentre con un futuro colega que sigue hoy en día, con los índices que se mostraban en delante, siendo un negacionista de la inclusión. Ya no debería suceder. Bueno, tercer año, cosas buenas, cosas malas, como todos los años en realidad. Y bueno, llegué a cuarto año de la universidad, con todo el esfuerzo y con todas las cosas que ya les cuento, pero en cuarto me tuve que enfrentar a la inseguridad de las que le hablé en el inicio. ¿Seré capaz de ser profesora? Seguía yo en ese punto, yo seguía estudiando mi carrera muy feliz, pero seguía pensando, ¿seré capaz de ser profesora? De enfrentarme al desafío pedagógico. Y en cuarto año yo ya no me podía escapar de esa inseguridad, porque en cuarto inician las prácticas en donde uno hace algo en el colegio. Antes de eso vamos al colegio, miramos y todo eso, pero en cuarto ya no te puedes escapar. Entonces aquí recuerdo la primera clase del ramo de la práctica, que me dio mucha ansiedad. Le dije a la Marti, yo creo que no voy a poder. Simplemente creo que yo no voy a poder. Me fui de la clase porque la profe estaba con esa pizarra, tienen que hacer todas estas clases y cumplir todas estas horas. Y yo dije, no, simplemente no. Y después la Marti me decía como, no, amiga, tú sí puedes, tú sí puedes. Y bueno, era miedo, era mucho miedo. Pero como dice mi psicóloga Sol, el miedo nos viene a proteger de cosas y esas cosas son desconocidas y está bien tenerles miedo, así que no me detuve ahí, no les voy a mentir, las primeras semanas no fui a la clase de las prácticas, después ya me arrepentí y hablé con la profesora coordinadora y le conté sobre mis inseguridades y todo lo que a mí me generaba este nuevo mundo. En este punto mi profesora ya era consciente de quién era yo, mis ajustes y todo eso. Consulté en UH Inclusiva inmediatamente. ¿Estos ajustes los puedo aplicar en mi centro de práctica? Porque si es así, creo que la quiero hacer. Pero si no, entonces no. Y bueno, sí se podían aplicar. Y eso fue genial. Entonces, ingresé en mi primera práctica en un colegio pequeño, con pocos estudiantes, que fue elegido por la coordinadora justamente para que fuera un espacio accesible y cómodo para mí. Y ahí estaba yo, en la sala de profesores. Pero aquí hay algo súper genial, que eso obviamente hay que agradecérselo a esa profesora, que yo estuve en el mismo colegio con la Marti, pero en cursos separados obviamente, pero en el mismo colegio, entonces yo ya no me sentía tan insegura. Por lo menos va a haber una persona que sabe quién soy, o alguna persona a quien le puedo pedir ayuda. Pero aún así era aterrador. ¿Por qué? Porque era todo este desafío. Tal vez le voy a caer mal a los chicos, tal vez los chicos no me entiendan. Sé mucha teoría, pero la práctica tal vez que yo no sea buena. Y bueno, ahí estaba en la sala de profes, mucho ruido, todo. Y esto lo quiero leer textual. No se preocupen, queda poco. Aquí es importante mencionar que en mi primer semestre a mí me hicieron una evaluación en donde me dijeron podrías solicitar ayuda en tu universidad para mejorar ciertos aspectos de lo comunicativo, porque a mí me iba súper bien en las clases y eso me genera mucha felicidad porque yo con los chicos logré conectar, logré hacer mis clases, cumplía con mis planificaciones y todo perfecto, pero en la sala de profes no cumplía con los requisitos o con el perfil que debía cumplir para ese entonces. Entonces aquí me dijeron, anda a tu universidad y pide que te pueden ayudar. Y comencé con este proceso en donde vine otra vez a la unidad y a aprender habilidades comunicativas. Con los estudiantes, sino que con mis pares. Y aquí hay sentimientos encontrados. Por una parte, yo decía, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué soy yo la que tiene que modificar sus conductas y por qué no le decimos a los profes que yo soy así y no quiero hablar con ellos? Porque sí, yo no quería hablar con ellos. y bueno, y por supuesto que eso generaba una resistencia en mí a la hora de estar ahí en ese espacio. Y recordaba mis años en la básica en el pie,
porque en la media yo no accedí al pie porque no quise que mi mamá contara mi diagnóstico. Y en la básica, en el pie, yo me acordaba de las actividades y le decía a Alfredo, que era quien me ayudó, pero es que en el pie a mí me hacían hacer estas actividades y era una obligación. Yo no fui al pie en la básica porque yo quería, yo fui al pie porque me inscribieron y tenía que hacer esas actividades y también me enseñaban habilidades comunicativas y bueno, tal vez no las aprendí tan bien. Pero aquí hay algo importante y es que cuando yo llegué a la unidad fue como ya, ok, Yeira, está súper y está súper que tú no quieras. Así que si tú quieres puedes aceptar nuestra ayuda y te podemos ayudar de la manera que tú quieras, de la forma y el ritmo que tú prefieras. Y nadie me obligó, nadie me dijo, haz esta tarea. No, todo lo contrario. Alfredo a mí me dijo, mira, podríamos hacer esto, se me ocurre esto, ¿te parece bien? Y yo le dije, sí, me parece esa primera parte, pero tal vez esto podría ser así. Y funcionó súper bien. Y yo me sentí, y por eso digo sentimientos encontrados, me sentí dueña de mi propio proceso, que eso es muy importante para las personas en situación de discapacidad de manera general. ¿Por qué? Porque una de las barreras más importantes que atravesamos como estudiantes, como adultos autistas, es la infantilización. Que tú dices, hola, tengo 23 años y soy autista, y automáticamente te tratan de manera distinta. Y eso no puede seguir siendo porque seguimos siendo adultos. Entonces, aquí era importante que yo decía, wow, estoy haciendo esto porque lo quiero hacer, porque claro, sé que hay cosas que debería aprender y cambiar. Y lo fuimos trabajando. Ya el segundo semestre el panorama era distinto, muy distinto. Mi capacidad de comunicarme con las personas a mi alrededor era muy distinta. Y la capacidad que tengo hoy de comunicarme con ustedes es una capacidad nueva, es una habilidad desbloqueada. Como en los juegos que yo tanto amo, yo desbloqueé la habilidad de estar aquí y poder contarles esto, y de poder estar en mis salas y contarles la clase a los chicos. Y bueno, ahora estoy en quinto año. Todo lo que les cuento es un proceso, es un viaje tremendo en realidad, desafíos que he tenido que pasar, cosas buenas y todo. Y llevo 5 días exactamente en mi nuevo centro de práctica. Tengo mi práctica profesional y ahora estoy en un colegio que no es el mismo de la Marti. Estoy sola. La profe dijo, es momento de que tú y la Marti se separen, porque tienes que ver si eres capaz de... Y no les voy a mentir, yo la extraño mucho en el colegio, así que siempre le estoy contando por WhatsApp, Marti, mira lo que hice. Y espero que ella también me cuente esas cosas. Y bueno, las distintas herramientas que he adquirido en estos años me permiten hoy hacer todo lo que tengo que hacer. Y también, y lo más importante, me permiten hoy hacer mi clase con los estudiantes y estar en un colegio que más encima es el colegio en donde yo estudié en la media, con mi diagnóstico público, que eso tiene que ver con muchas cosas. El club, por una parte, y sentirme orgullosa de quién soy, y las habilidades que tengo de poder decir y presentarme en mi sala de profesores, soy esta persona y necesito que hagas esto, por favor. Y con mis estudiantes también. Entonces yo soy la profesora que llega a la clase de historia con su PowerPoint y todos sus Fitbit Toys en la mesa. Y en las tardes tengo que pedirle a los estudiantes a veces que por favor guarden silencio para poder quitarme mis canceladores, porque son pequeños pero después de todo el día molestan. Y ellos lo respetan y ellos preguntan, que es genial. Y creo que eso también es parte del camino a la inclusión, como un rol social. Así que la inseguridad de antes ya no existe. Los canceladores de ruido solucionan el problema del ruido. ¿Logré conectar con los estudiantes? Sí, logré conectar con los estudiantes. ¿Logro que se cumplan los objetivos? Sí, logro. Y en la sala de profes, no les voy a decir y no les voy a mentir, no soy la persona más simpática o más abierta socialmente, pero sobrevivo. Y puedo conversar con mis colegas si lo necesito y pedirles ayuda. Y eso es importante. Bueno, lo último, y para ir finalizando, que me gustaría a mí mencionar hoy,
es que hay desafíos para nosotros como personas autistas que están todos los días. Y es casi siempre, en mi caso, lo personal, lo sensorial. Los ruidos no los soporto, la mucha luz y todo eso. Los cambios de último minuto, como hablé delante. Y, por ejemplo, las muchedumbres, que son de frecuencia considerablemente alta acá, sucede que para mí es terrible, por ejemplo, porque yo estoy en la Facultad de Filosofía, que está al final de la universidad, y tengo que cruzar toda la universidad. Y a veces voy, y aquí afuera del Pujín, casi siempre, una batucada, un evento como con mucha gente y mucha música y un auto de Red Bull súper raro. Y yo tengo que pasar para allá. Y a veces mis compañeros de la generación, que ya saben de mi sensibilidad sensorial, me avisan por WhatsApp, oye Ignacia, ahí está el auto de Red Bull, cosas así. O a veces tengo que pedirle a la Marti, ¿me puedes por favor venir a buscar al paradero? Y a veces la Marti no está y se lo tengo que pedir a mi otra compañera. Y hay veces en donde no lo logro y no llego al final, porque no puedo dar otro camino o porque simplemente la sorpresa me desreguló y me tengo que volver a la unidad normalmente y pedir ayuda, porque me desregulé y no pude. Y en esos momentos yo siempre pienso que la universidad tiene tantas formas de comunicar las distintas instancias que van a haber y yo nunca me entero de esas cosas. Y yo sigo todo. Y yo nunca me entero. Como va a haber una feria y va a haber mucho ruido, no, yo nunca lo sé. Y claro, en el canal del Club Autista también nos estamos avisando, pero a veces no es suficiente. Y simplemente no llego a la clase y luego tengo que aplicar esa adecuación súper genial en donde yo les aviso, como me desregulé y no pude llegar a la clase. Y bueno, lo último, lo voy a leer porque como algunas personas saben, yo soy pésima para cerrar conversaciones, así que mejor lo voy a leer. Hablarles sobre los desafíos que mencioné anteriormente, la infantilización, el negacionismo frente a la inclusión, son grandes desafíos que tenemos como sociedad. Y esto nos afecta no solo a nosotras, las personas autistas, sino que a todas las personas en situación de discapacidad que buscamos formar parte de esta comunidad, en este caso universitaria. Y frente a eso les invito a nunca quedarse con la duda. Eso siempre se los digo a los estudiantes y sé que suena súper raro aquí, pero es cierto, porque las distintas barreras que se interponen para acercarnos a los espacios inclusivos frecuentemente están dadas por la desinformación. Y eso solo se puede combatir informándonos y es necesario, si usted no sabe cómo apoyar a su estudiante autista, pregunte. Si usted no sabe cómo referirse a la comunidad autista, pregunte. En fin, ¿usted tiene dudas? Pregunte. Siempre es la solución. Hay distintos canales en donde esto se puede hacer efectivo, no solamente instituciones formales, sino que también organizaciones colectivas que están abiertas a entregar la información para generar estos espacios. Y bueno, las redes sociales, ya hago el alcance, hay que ser críticos igual ahí un poco. En fin, con esto yo finalizo mi presentación. Espero realmente que lo que yo les cuento a todos ustedes sea de utilidad. Muchas gracias. Agradecemos a Yeira por su presentación, sin duda muy valiosa su experiencia. Y a continuación daremos paso a un panel de conversación con destacadas personas invitadas, donde comentaremos la importancia de los ajustes razonables, la accesibilidad cognitiva y el rol de las instituciones en la inclusión de personas autistas en la educación superior, entre otros variados temas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del código QR dispuesto en la pantalla. Invitamos a la coordinadora de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, Natalia Cortés, quien moderará este panel, y les pedimos que puedan pasar adelante una vez que instalemos los sillones. Mientras tanto, presentaré al panel, ¿cierto? Nos acompañarán las expositoras Yeira y también Stephanie, y a ellas se suman Karen Fuentes, de Corporación Antilén, Lorena Sepúlveda,
preguntas. Pueden acercarse si es que no lo hicieron. La idea es que podamos establecer una conversación, ya nos pasamos un poquito en el tiempo, pero queremos aprovechar la experiencia y la conversación con nuestras invitadas. ¿Y por qué? ¿Qué nos falta? Nuestra expositora anterior. Yaira. Así que pedirles para que puedan actualizar y agradecer en este panel. Tenemos a Jean Santibáñez, presidente del Club Autista Los Ríos, Karen Fuentes, Corporación Antilén, Lorena de Senadis y también Stephanie, que nos acompaña de la Seremía de Educación. Gracias a quienes han continuado con nosotros en este espacio. Esperando acá sus respuestas, quisiera, voy a tomar asiento, quisiera primero conversar, ¿cierto?, con quienes nos acompañan hoy y consultar, Jean, cómo ha sido la experiencia del Club Autista desarrollándose también como un espacio seguro para todas, todos y todos los estudiantes autistas de la universidad. Hola a todos. Para responder en realidad a la pregunta, es que el Club Autista nació de una forma, como por así decirlo, espontánea. No fue como un día dije creemos un club, lo cual sí ocurrió, pero no fue eso lo que llevó a que el club se creara. De hecho, yo como estudiante de psicología, en segundo año yo tenía un ramo que se llama Taller de Vinculación con el Medio. Yo personalmente, cuando entré a psicología, literalmente el 1 de marzo de mi primer año de psicología, recibí mi diagnóstico de autismo. Y eso me cambió todo, e incluso también cambió la forma en la que yo quería ver mi trayectoria en la carrera. Entonces, en este ramo, yo dije, quiero hacer algo para las personas autistas. Quiero crear un espacio donde nos podamos encontrar, podamos conversar y eso ayudar también a nuestra propia salud mental, que era el objetivo de ese ramo. Empezamos con un taller de personas autistas de la universidad para compartir nuestras experiencias y en base a esos talleres de 2 sesiones nos dimos cuenta que compartimos muchas cosas en común, a pesar de que somos personas súper diferentes. Las experiencias son muy similares. De hecho, cuando terminó el taller dijimos, ¿y si nos seguimos juntando? ¿Nos caemos todos bien? Sigámonos juntando, quizás solo a conversar, ni siquiera a hacer nada. Y eventualmente un día me dijo, oigan chiques, ¿les parece si hacemos un club? Y en realidad eso fue como nació el Club Autista, pero el club es más que nada para dividirnos entre un espacio seguro que siempre desde los comienzos y nacimiento del Club Autista fue la prioridad, de que todos se sientan seguros, siempre dar el espacio para que las personas que nos conforman puedan expresar lo que sienten, expresar lo que quieren saber y también informarnos en conjunto, porque todos estamos aprendiendo y además de que recibimos mucha gente con diagnóstico tardío. Y también el activismo para crear no solo dentro de nuestro espacio un lugar seguro, sino poder de a poquito crear el camino para que el espacio de afuera empiece a volverse más seguro también. Muchas gracias, Jean. Agradecemos también a Yaira que se incorpora al panel y gracias también por tu presentación, me encantó, siento que está fue súper clarificadora respecto de tu experiencia. Tenemos una pregunta para Lorena. Si me dan un segundito, acá. Para Lorena Sepúlveda desde Senadis. Pregunta Lu.
Y la pregunta es, ¿qué apoyos hay disponibles para los estudiantes de educación superior? Una súper buena pregunta, porque ahí vamos a pasarle el micrófono a Lorena para que nos hable de los apoyos técnicos. Ya, muy bien, me voy a poner de pie. Los saludos a todas y todos. Bueno, contarles que el Servicio Nacional de la Discapacidad cuenta con un programa que se denomina Planes de Apoyo para Estudiantes en Situación de Discapacidad en la Educación Superior. Sin embargo, yo sé que a lo mejor todavía en esta fecha ustedes no han visto que en nuestra página, ni nosotras tampoco acá en la Dirección Regional, estemos haciendo, informando respecto de las fechas de postulación. Es porque estamos en un momento en stand-by. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es nuestro ministerio mandante, ¿cierto?, nos realizaron un cambio a este programa que pasó el año pasado a ser una beca, ¿ya? Y esta beca tuvo para el año 2025, ¿cierto?, unas adecuaciones que están esperando ahí la firma de un decreto, ¿ya? Entonces, viene el programa tal cual como estaba anteriormente, en donde viene informando respecto de los servicios de apoyo, que en este caso pueden ser servicios de apoyo para la intermediación, ejemplo, intérprete en lengua de señas, el uso de transvoz para los estudiantes sordos, y también servicios de apoyo para la asistencia, que puede ser, ¿cierto?, para el traslado, y una persona que pueda ser acompañante, ¿cierto?, de personas con discapacidad o personas autistas en este caso, ¿cierto?, para que puedan realizar sus actividades de la vida diaria y académicas con un apoyo. Eso es el tema asociado a servicios de apoyo. Y la otra parte son materiales de apoyo que se pueden solicitar para respecto de lo que el estudiante necesite. El programa tiene una canasta de artículos, ya, que el estudiante puede solicitar también. Ya, esta opción no nos han dicho de que haya un cambio en la forma de postular, por lo tanto los estudiantes pueden postular a recursos materiales, a servicios de apoyo o a la vez de hacerlo de manera mixta, al igual como estaba el año pasado. No tenemos la fecha aún, pero nos dijeron que debería salir ahora en abril, ¿ya? Y va a ser agotado porque los estudiantes que vienen del año anterior, que son los de continuidad, que requieren servicio de apoyo, están esperando poder volver a renovar, ¿cierto?, respecto de esto para poder también obtener el beneficio y poder tener su servicio de apoyo. Así que los primeros que van a conocer la información van a ser precisamente, ¿cierto?, la comunidad educativa, las instituciones de educación superior y obviamente nuestros encargados de discapacidad en cada una de las comunas de la región. Eso. Muchas gracias, Lorena. Sin duda los apoyos técnicos que ofrece Senadis son una tremenda herramienta y oportunidad para nuestras y nuestros estudiantes en la educación superior, y es súper importante que para ello cuenten con su credencial de discapacidad, y quienes no la han gestionado y son estudiantes de la Universidad Austral de Chile pueden acercarse al programa, a nuestras oficinas, y podemos también aportarles la asesoría que requieren para poder sacarla. Así que muchas gracias. Y también tenemos una pregunta para Stephanie respecto de si existe alguna estrategia de vinculación desde la Seremía con las universidades para la formación de docentes, porque si bien es cierto como institución, cierto, tenemos esta obligación por ley, ¿cierto?, de tener que ofrecer capacitaciones y espacios. ¿Hay desde la Seremía algo a lo que como institución se pueda acceder para docentes? Actualmente estamos esperando la parrilla que entrega el CPIP en términos de capacitación. Todavía no está, todavía no lo publican, pero ya están los programas listos. También se conformó la mesa de autismo
desde salud, ahí participan instituciones de educación superior y además estamos vinculados con la RESI, que no me sé lo que significa la sigla, Red de Educación Superior Inclusiva, perdón. Entonces estamos instalando. Ya también es importante para nosotros llegar a toda la región, ya, porque bueno, ustedes atienden de distintas comunas de difícil acceso, entonces la idea también es llegar con estas orientaciones para allá y opción para los docentes que quieran optar por este tipo de capacitación. Finalmente la capacitación igual es voluntaria, ya, por eso es importante que las instituciones lo enmarquen dentro de la gestión, ya, pero en esas participaciones y esas opciones tenemos por ahora. Muchas gracias. Y para quienes son docentes y funcionarios, dentro del mes dentro del semestre vamos a estar ofreciendo también algunos espacios formativos, principalmente en el periodo de receso de los estudiantes, para que también haya ahí el espacio más clave para que docentes y funcionarias y funcionarios podamos participar. Tenemos una pregunta para Lorena, del Observatorio de Derechos Humanos Autistas, y que tiene que ver con cuáles son los ajustes razonables que están trabajando con la UACH y cómo se relaciona con el acceso a la educación superior, admisión especial. Bueno, con UACH Inclusiva nosotros llevamos bastante tiempo trabajando más que nada respecto de, no tanto como los ajustes principalmente, sino que nosotros como servicio lo que hacemos es, con todas las instituciones de educación superior, es velar porque estos ajustes sean llevados a cabo. Como mencionaba Stephanie en su presentación, la Ley de Educación Superior lo indica, la Ley 20.422 también, y las instituciones de educación superior deben estar, ¿cierto?, llanas a realizar todo este tipo de ajustes. Sin embargo, nosotros tenemos un trabajo tanto con UACH como con las otras instituciones de educación superior en donde apoyamos, ¿cierto?, y nosotros no tenemos un rol fiscalizador. Por lo tanto, no podemos nosotros estar fiscalizando si es que lo hacen o no. Se sugiere y se apela a que se realicen estos ajustes. Ya los estudiantes, la universidad tiene lo que anteriormente llamábamos todo, ¿cierto?, UACH Inclusiva, que es ahora la unidad de apoyo también para los estudiantes, y de acuerdo también a lo que escuché, de lo que decía Yeira, se están realizando, los docentes están siendo capacitados también, hay que estar renovando siempre, todos los años, las capacitaciones, que se adquieran herramientas para poder realizar estos ajustes, y el trabajo siempre va a ser intersectorial. Nosotros, uno de nuestros principios tiene que ver con la intersectorialidad, el trabajo en red, y eso nos permite, ¿cierto?, estar participando con las distintas unidades en donde nosotros promovemos la igualdad de oportunidades para todas las personas, en este caso con discapacidad o las personas autistas ahora, ¿cierto?, que si no hay una credencial de discapacidad, están también bajo el alero de la Ley 20.422 de igualdad de oportunidades e inclusión social. Y eso permea tanto para las instituciones de educación como para la sociedad en general. Eso. Gracias. Gracias a Lorena. Acotar también que el proceso de admisión especial de la Universidad Austral de Chile está validado por el Consejo de Rectores, ¿cierto?, donde se establecen las medidas para la admisión especial, y son publicadas año a año a través de la página web de la universidad, admisionuach.cl, donde van a poder conocer cuáles son los requisitos para la admisión y cuáles son los documentos a presentar. Por otra parte, tenemos una pregunta para Yeira de Pascal,
que nos pregunta, cada vez que hacías trámites o cualquier acción en la que tuvieras que asistir, este cansancio que surge de todo esto, ¿cómo se puede mejorar? Teniendo en cuenta igual que no siempre tenemos tiempo para descansar luego de cada interacción social. Bueno, de muchos trámites yo no soy, la verdad. Casi siempre mis trámites yo asisto acompañada, ya sea por alguien de mi familia o por alguna amiga, e incluso en el club también a veces nos acompañamos. Y bueno, la interacción social es un proceso que comienza en mi casa con yo preparándome de qué decir. Voy a sacar un documento y voy a decir esto, y voy a saludar y luego voy a decir esto y luego me van a decir que espere. Bueno, tengo la credencial, a veces hay fila preferencial, eso ayuda bastante. Y después de eso, normalmente yo salgo del espacio, respiro y digo, ok, está hecho. Y normalmente yo tengo una regla, un trámite por día. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad, gracias a la vida, no sé qué, de poder organizarme bien y de hacer mis cosas a tiempo. Entonces, no sé, si tengo que sacar muchos documentos, obviamente la forma online siempre va a ser preferible, pero si eso no se puede, es un trámite al día. Por ejemplo, a veces hay que hacer reuniones. En todo esto de lo pedagógico, una reunión al día es suficiente. Si es con personas con las que nunca he tenido una interacción, porque obviamente si son personas ya conocidas y que yo ya había interactuado, entonces no tengo problema. Incluso yo a veces me pasa que, por ejemplo, cuando yo voy a la unidad y tengo que hacer un trámite, termino conversando con todas las personas con las que yo me siento cómoda de las cosas que estoy haciendo. Siempre voy a hablar de juegos o de lo que hice. Y eso también es de alguna u otra forma un descanso, porque no necesariamente el descanso tiene que ser un sinónimo de estar sentado y no hacer nada. Un descanso también puede ser conversar de cosas que te gustan con personas que te agradan. Eso. Gracias, Yaira. Tengo una pregunta para Karen. Karen, hoy día tenemos el desafío de la accesibilidad. Ustedes como Corporación Antilén vienen trabajando desde harto tiempo con distintas organizaciones dentro de la región, esta temática y también dentro del país. Y consultarte por la accesibilidad cognitiva, hacia dónde tenemos que ir las instituciones de educación superior y en qué tenemos que poner el foco dentro de las unidades y dentro de las propias carreras. Muchas gracias. Bueno, comentarles que la accesibilidad cognitiva dice relación con las herramientas y las medidas que definimos para comprender mejor el entorno. Y una de las principales, especialmente para la atención a las neurodivergencias, es la anticipación. Justamente lo planteaba Stephanie, lo plantearon también las chiques, refiriéndonos a que necesitamos conocer cuál es la programación de actividades que tiene la universidad, también comprender un poco cuáles van a ser las dinámicas que se van a dar en los distintos entornos, porque esas limitaciones, o sea, el desconocimiento de la situación social a la que me voy a enfrentar es una barrera a la participación. El ejercicio que nosotros hacemos es de promover la participación social y sin duda la anticipación, cosas como el horario de inicio, el horario de término, cuáles son las dinámicas, cuáles son los tiempos, cuáles son las intervenciones que van a ocurrir, son una serie de preguntas que nos agobian antes de iniciar la acción. Entonces muchas veces terminan incidiendo en que decidamos restarnos de actividades porque no tengo claro qué va a ocurrir. Entonces, ese es uno de los elementos. Por otra parte, yo soy alumni de la universidad y tenemos una deuda histórica sobre la señalética. ¿Quién sabe dónde queda la DAE el primer año de carrera? Y muchas cosas se dan en torno a la DAE, es como de la DAE a la derecha, pasando por la DAE al fondo. Y ¿dónde hay un cartel que nos diga cuál es la DAE? Entonces necesitamos fomentar que existan mapas que nos ayuden a transitar la sala Gómez Milla. ¿Dónde está la sala Gómez Milla? Cuando hay una charla en la sala Gómez Milla, nadie sabe. No saben los guardias, no saben los otros funcionarios, no sabemos las personas que habitamos este espacio como propio.
Y a la vez la universidad también es un espacio de socialización comunitaria. Entonces, no solo se dirige a quienes estudiamos en la universidad o a quienes hacemos clases en la universidad, también a los vecinos y vecinas de la región que vienen a la universidad a distintas actividades y pueden muchas veces terminar desistiendo de su participación porque no encontré el aula magna, porque no supe cuál es la entrada del jardín botánico, habiendo tantas formas de entrar al jardín. Entonces, el ejercicio principal en torno a la accesibilidad cognitiva que debería estar también en el norte de esta política de inclusión, la accesibilidad no es solo para las personas autistas, no es solo para las personas que tenemos TDAH, es para las personas que usan los espacios, es para las personas mayores, es para las personas extranjeras, es para las infancias que vienen a conocer la universidad, es para generar la posibilidad de participar reduciendo las barreras que nos genera muchas veces la ansiedad, el desconocimiento y que nos enfrentan a frustración y limitan nuestro querer estar. Así que el ejercicio es hacia generar entornos amigables que sean comprensibles, con dinámicas también preconcebidas. Y ahí estaba la diferencia que nombrabas tú antes. Nosotras estudiamos pedagogía, tenemos profesores que son profesores, pero hay una serie de académicos que decide variar su dinámica durante la jornada y eso genera un bloqueo. Puede ser que el solo hecho, lo decía Estefanía antes, el solo hecho de un cambio en la dinámica me bloquea y ya no puedo estar. Y sin duda limita mi capacidad de aprender, que es el foco. Muchas gracias, Karen. Ahí tenemos una deuda pendiente, pero agradezco que vinieron hoy, así que gracias, ya saben, se van con tarea para la casa, pero es verdad, la DAE es un referente, el aula magna es un referente y la clave el edificio de piedra al fondo del pasillo, pasando por el de espejos, que es este. Así que muchas gracias. Y ya para ir finalizando, vamos con una pregunta para Lorena y que dice relación con el informe biomédico funcional para inscribirse en el registro nacional. Es una persona que está en la universidad, pero no le dieron ese informe. ¿Hay alguna forma de poder gestionar eso desde el servicio? Y ahí la pregunta para las chicas. A ver, el informe biomédico funcional es un documento, un formulario que es parte del proceso, ¿cierto?, para calificar y certificar la discapacidad. Por lo tanto, no sé si la pregunta está asociada a que no pudo que un médico le llenara el documento, ¿es así? Si es así, o no tuvo acceso a bajar el documento para que llevárselo a su médico tratante o a quien pueda tener acceso a su carpeta médica pueda llenarlo. Ya si no es así, nosotros, a ver, en cada comuna nosotros contamos con un equipo en las oficinas de inclusión, las casas de inclusión, los centros de inclusión, etcétera, que existen en la región y que son quienes en este caso apoyan a las personas a realizar este trámite. Lo que yo le sugiero a esta persona es que se acerque a la oficina de inclusión, si es de acá de Valdivia, de la Municipalidad de Valdivia, que se encuentra ubicada en Bernardo Higgins 138. Ya aquí veo a las chiquillas de la oficina para que la puedan ayudar y asesorar respecto del proceso completo, porque ellas son centro también en donde apoyan para la evaluación del índice de valorización de desempeño en comunidad. Pero el informe biomédico, si no tiene acceso, se puede descargar de la página de Compin. Ya uno ingresa a compin.cl, puede descargar el formulario y llevárselo a su médico tratante o a un médico general para que llene, ¿cierto?, todo lo que el informe debe indicar. ¿Ya? Y si no es así, puede asistir a la oficina de inclusión o a donde nosotros para poder entregarles el documento.
¿ya? Pero ese documento lo llena un medio. No, pero no puede. Sí, o sea, entiendo que no se puede negar, pero de todas formas, las chicas que están ahí de la Oficina de Inclusión, que le agradecemos su participación, lo puede orientar y también a través de nuestra unidad pueden acercarse porque ahí tenemos vínculo directo con Senadis, con la oficina y podemos orientar también este proceso. Y una última pregunta antes de pasar ya a los comentarios de cierre, que tiene que ver con, y que la hace el Observatorio de Autismo, ¿qué pasa con la admisión especial de la UACH que está fuera de las normas legales oficiales? Esta pregunta, la respuesta es que el proceso de admisión especial pasó por los filtros institucionales. Tenemos una oficina, ¿cierto? Tenemos una organización jurídica, una unidad que es especializada en la revisión de estos documentos y además pasó por los filtros del Consejo de Rectores que autorizó la normativa de admisión especial y las pruebas específicas que se aplican en este escenario. Así que cualquier otra duda respecto de esto se podrá canalizar a través de los correos oficiales de la universidad. Y por último, agradeciendo también a todas, todos quienes participaron con nosotros, pedirle una reflexión de cierre respecto de este día de concienciación sobre el autismo, desde su perspectiva de trabajo, desde su mirada, ¿cierto? Y desde su campo, ¿cuál es la contribución que debería aspirar la universidad, o sea, dónde vamos como institución y de qué manera podemos seguir vinculándonos? Yo les agradezco personalmente a través de mi unidad, del departamento, que hayan estado, agradecerles a quienes nos acompañan por estar acá. Este sin duda es uno de los muchos espacios que vamos a tratar de abrir para seguir hablando este tema, para seguir educándonos, porque esto es un aprendizaje diario para todas. Y eso, agradecerles y pedirles estas reflexiones de cierre. Voy a partir desde acá hacia allá. Personalmente por acá, yo creo que, como ya lo han mencionado las chicas por aquí, es que es muy importante la colaboración, estar siempre en comunicación, trabajar conjuntamente y la intersectorialidad es súper importante. Algo que me parece importante mencionar también es que muchas personas autistas no solamente son autistas, sino que presentan muchas coocurrencias de salud mental, pero también pueden pertenecer a muchas poblaciones vulnerables. De hecho, por ejemplo, gran parte de nuestra organización está conformado por personas que pertenecen a las disidencias sexogenéricas. Así que también me parece muy importante reforzar desde ese lado, tratar de ver todo como una gran cantidad de dinámicas conjuntas que ocurren en las personas, más que solo centrarnos en eres autista y por separado otras cosas, pero siempre con el foco en trabajar en conjunto y también en dar más espacios para que las personas autistas, ya sean autorrepresentadas o desde comunidades, tengan espacio para establecer y dar a conocer su opinión, sus vivencias. Creo que es muy importante que ahora mismo también escuchemos a las personas autistas y las consideremos como dueñas de sus propias experiencias y con todo el derecho de autodeterminarse. Bueno, junto con lo que dice Jean, a mí me parece muy importante el último punto que ella toca, que es sobre hacernos parte de. Creo que esta es una instancia súper genial, porque podemos estar ya sea desde la representación del club o en mi caso representando mi propia vivencia, y eso es muy importante porque hasta hace tiempo cuando se hablaba, no sé, de discapacidad, de autismo, eran profesionales hablando con otros profesionales y no necesariamente eso es tan positivo, tomando en cuenta que buscamos generar comunidad. Y bueno, como reflexión final, creo que es importante también que vayamos avanzando justamente desde la conversación, justamente desde la inclusión, en comprender de que las personas autistas existimos.
existimos y, como yo siempre digo, podemos ser estudiantes y podemos ser estudiantes universitarios y tener profesiones. En mi caso puedo ser profesora y ser autista, que es algo que no siempre se puede conversar, por lo que mencionábamos sobre la infantilización. Entonces es importante eso y agradezco el espacio en donde me permiten a mí conversar con todos ustedes y que nos permiten como club también poder representar nuestra visión del mundo y nuestro activismo, que es muy importante para nosotros. Eso. Bueno, también junto con agradecer un mensaje que a mí me parece importante. Nosotros trabajamos por la participación social, tratamos de diferenciarlo de este concepto manoseado de la inclusión, donde parece que alguien no perteneciera y nosotros no vamos a ser parte. Las personas que estamos aquí nacimos en esta sociedad, somos parte, no necesitamos que nos incluyan porque nacimos incluidos, somos naturalmente parte. Y si pensamos en el fomento de la participación social, creo que el eje central es reconocer que la naturaleza humana tiende a los apoyos. Y que los apoyos deben estar en los entornos también siendo brindados de forma natural. Tiene que ver con el reconocernos, con el mirarnos, y quiero aquí destacar un elemento que solemos perder de vista, que es que las necesidades son dinámicas, las necesidades de apoyo son dinámicas. Nos contabas recién como sobre el mutismo situacional. Muchos profesores se enfrentan al mutismo situacional diciendo como esto me lo hace a mí nomás, lo hace cuando no quiere dar la prueba. Las personas respondemos a la secuencia de acciones que nos ocurrieron durante el día. Entonces puede ser que en una ocasión algo me resulta simple y la misma tarea al día siguiente, producto de la sobrecarga sensorial u otras cosas que pueden haber pasado en mi entorno, me afecten. Entonces creo que parte de los autistas existen, es también las necesidades de apoyo existen y son dinámicas. Y eso creo que es algo a lo que nos tenemos que abrir, y también quiero cerrar reforzando la importancia de la participación activa de la comunidad neurodivergente y autista en la instalación de políticas y gestiones que pueda realizar la universidad. La validación debe ocurrir. También es importante señalar que la política internacional apunta a que la validación es un trabajo, por lo tanto no solo es una colaboración que se le debe pedir a las agrupaciones, se debe considerar en los planes de gestión la retribución económica al trabajo, al tiempo que dedican las personas autistas, activistas, que no solo es voluntariado, es también parte de un ejercicio profesional. Tenemos una futura psicóloga, tenemos una colega profesora. Por lo tanto, estamos hablando también con profesionales, expertos por experiencia, y eso no debemos perderlo de vista. Bueno, a partir de lo que indicaba Karen, se me vino a la mente la consigna de la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, de nada sobre nosotros sin nosotros. Por lo tanto, acá el mensaje tiene que ver con que somos un mundo diverso y cada uno de nosotros tiene una mayor apertura o no hacia distintas situaciones. Como Senadis, nosotros, ¿qué es lo que promovemos? Promovemos la igualdad de condiciones y la igualdad social de las personas con discapacidad, de todos aquellos que estén, ¿cierto?, en alguna situación en donde exista una discriminación, en donde exista un no apoyo. Nosotros, uno de nuestros principios tiene que ver con la accesibilidad universal, que lo hablaba Stephanie, ¿cierto? Y ahí están los ajustes razonables, aquellos que nos permiten, ¿cierto?, adecuarnos a distintas situaciones. Por lo tanto, el mensaje es que al ser diversos, ¿cierto?, tenemos que considerarnos a todas y todos para poder hacer comunidad, una sociedad más justa, más inclusiva. La palabra inclusiva es un poder mayor que lo que solamente lo indica. Ya, por lo tanto, para poder ser una sociedad más inclusiva tenemos que estar y conocer respecto de quiénes somos y con quiénes estamos trabajando y con quiénes estamos, ¿cierto?, haciendo esta sociedad. Así que para una sociedad más justa, más inclusiva, necesitamos conocer, y conocer a partir de quienes viven la experiencia, ya sea de discapacidad o ya sea de, en este caso, el espectro autista. Eso. Bien, primero agradezco
instancia, la conversación, la posibilidad de escuchar las experiencias de, bueno, no solo de ustedes, sino que también la vivencia profesional. Y creo que cuando preguntaba, por ejemplo, por los ajustes que se pueden realizar, es complejo dar una receta. Yo creo que Yaira fue súper clara en decir que cada año representa desafíos distintos, por tanto, una sola visión de apoyo, una sola visión de ajuste no va a responder a las distintas posibilidades. Entonces, tal vez trabajar con pertinencia territorial. Ya el hecho de que se haya reactivado la red, por ejemplo, permite levantar las necesidades que son propias de esta región, con sus características, no solo de las personas, sino también de la movilidad que tenemos, ¿cierto? Y creo que tenemos que apuntar ahí, a darle una pertinencia. Lo que pueda ocurrir en esta región solo le sirve a esta región, finalmente, ¿ya? Y la bajada de la política también hay que interpretarla desde esa manera, ¿ya? Lo que se sugiere es diversificarlo, no tenerlo o no tenerlo, ¿ya? Eso también es importante desde la política, ¿ya? Y bueno, a disposición para lo que requiera. Muchas gracias. Gracias por sus experiencias, gracias por la conversación. Lamento que el tiempo se nos haya hecho tan cortito, creo que quedaron todavía en el tintero varias cosas más, pero todos quienes están acá son parte también de nuestro círculo de la confianza y del apoyo desde la unidad, donde podemos recurrir, ¿cierto?, principalmente para validar, para conversar y para entender y comprender si el camino que estamos tomando es el correcto. Así que gracias también por eso, por estar para nosotras. El seminario se denomina Autismo en Comunidad y eso también viene a poner de manifiesto que hoy no solo hablamos desde la experiencia de nuestros estudiantes, sino también que en la UACH existen académicos, funcionarios y hay personas autistas, ¿cierto?, entre todos nosotros, y es importante validarnos desde ese punto de vista. La comunidad UACH también se vive y debe deberse, ¿cierto?, a un espacio respetuoso y donde la participación sea plena, como nos decía Karen. Así que muchas gracias y adelante, Alejandra. Hemos llegado así al final de este seminario. Agradecemos a cada una de nuestras expositoras y a cada panelista por compartir sus conocimientos y experiencias, como también a todas las personas que participaron y asistieron en esta instancia de diálogo y aprendizaje. Esperamos que este espacio contribuya a seguir fortaleciendo estrategias para continuar construyendo una comunidad educativa que valore y respete la diversidad y en la que todas las personas puedan aprender, crecer y desarrollarse sin barreras. Sin duda, este seminario nos ha recordado la relevancia de la autorrepresentación y la participación activa de las personas autistas en la toma de decisiones que afectan sus vidas. La inclusión no puede ser un proceso unilateral, sino que debe construirse desde el reconocimiento de las voces y experiencias de quienes viven la neurodiversidad en primera persona. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y participación. Les dejamos invitados para la tarde a la actividad denominada Punto de Encuentro, que se desarrollará en los campus Isla Teja y Miraflores, donde estudiantes autistas, profesionales del programa de acompañamiento a estudiantes con discapacidad y la comunidad universitaria en general podrán compartir experiencias, resolver dudas y generar conciencia sobre el autismo en un contexto universitario. Que tengan una excelente jornada.